Perfecto, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a dar inicio al seminario del día de hoy, invirtiendo en mercados internacionales y vamos a ver los mejores patrones de velas japonesas. Adicionalmente, vamos a tener un pequeño informe sobre lo que está pasando en Ucrania y Rusia y cómo esto afecta también a los mercados internacionales. Nuevamente, de la mano de Diego Alonso Ruiz, que ustedes seguramente ya lo conocen, un trader con más de 17 años de experiencia que ha venido trabajando pues en las empresas más grandes del mundo en mercados como estos, ¿no? Mercados bursátiles. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches con todos. Sí, claro, creo que sí. Te escucho perfectamente. Perfecto, buenísimo. Entonces, Diego, iniciamos contigo. Procedo a dejar de compartir mi pantalla y comienzas tú. Listo. A ver, buenas noches con todos. Vamos a comenzar. Denme un momento mientras que coloco la presentación. Pero bueno, sí, tienes razón, Guillermo. Antes de empezar con la presentación, creo que deberíamos hablar un poco sobre lo que está pasando, ¿no? Eh, en, en Ucrania. Así que mejor vamos a ver una gráfica que tengo aquí, que he preparado. Eh, Esta es una gráfica del Standard Poor's 500, que es el principal índice bursátil, en los 90, ¿sí? De hecho, en agosto, el 2 de agosto de 1990, estalla la guerra del Golfo Pérsico, ¿sí? Irak invade Kuwait y el S&P 500 justamente en ese momento, como acá ustedes pueden ver, ¿no? Tiene una caída que se prolonga durante un par de meses. Luego encuentra un piso, un soporte, y posteriormente empieza la recuperación. Este conflicto, ¿no? Tardó bastante tiempo en poder resolverse. Sin embargo, la bolsa, los mercados financieros, ¿no? Se adelantaron, ¿no? Y pudieron extender una recuperación. ¿Por qué les muestro esta gráfica? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Lo que está pasando ahora seguramente genera mucho pánico, mucho miedo en los mercados y hay que mirarlo con pinzas, ¿sí? Hay que mirarlo con pinzas, hay que mirarlo con calma, ¿no? Y encontrar las posibles oportunidades que puedan darse. Eh, en este contexto, los mercados bursátiles, específicamente las bolsas, han caído, sí, es cierto, pero hay instrumentos que se han venido beneficiando, ¿no? Como el oro, como el petróleo, como el mismo dólar americano. Quiero empezar primero con las bolsas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, la gráfica del S&P 500, ¿sí? Voy a colocar aquí la gráfica del S&P 500. Y el S&P 500, fíjense, marcó un máximo histórico el 4 de enero de este año, un nuevo máximo histórico. Y a partir de ahí empezó la caída. Enero ha sido un mes en el que puntualmente las bolsas cayeron porque se hizo público a través de la Fed que en el mes de marzo, ¿no? Iba a haber un aumento de tasas de interés, el primer aumento de tasas de interés luego de muchos años, ¿no? Iba a cambiar la política monetaria flexible que ha tenido durante varios años, ¿no? Y iba a empezar a aumentar su tasa de interés porque Estados Unidos y otros países, muchos otros países en el mundo, están teniendo problemas de inflación. La inflación en Estados Unidos ha llegado a 7,5%, que es un nivel que no se veía desde hace 40 años. Así que en ese contexto, han decidido empezar a subir sus tasas de interés. Subir las tasas de interés significa que el dinero ahora es más caro, ¿sí? Uno de los motivos por los cuales la bolsa le ha ido tan bien en los últimos años ha sido porque el dinero era muy barato, ¿no? El dinero era muy barato. Entonces había personas que con facilidad podían acceder al crédito, colocar de repente ese dinero para gastar para consumo o para alguna inversión, ¿no? Algún negocio. Finalmente, todo lo que es inversión y negocio genera empleo. Y ese es uno de los motivos por los cuales también el empleo de Estados Unidos ha caído, ¿no? Y está por debajo del 4%. Pero en economía, ¿no? Nada es perfecto. Si bien puedes mejorar las cosas en un ámbito, te puedes perjudicar en el otro, ¿no? Y eso es lo que está pasando con la inflación. Ahora, eh, tasas más altas implican que seguramente el dinero va a ser más caro, las bolsas retroceden un poco, ¿sí? Como se vio en enero, y cuando empieza la recuperación aquí, porque a finales de enero empieza a recuperarse la bolsa, fíjense, incluso llegó hasta este nivel, que si ustedes se dan cuenta, es como la parte media de la caída que hubo. De toda esta caída,
este nivel es la parte media. Entonces la bolsa llegó hasta esa parte media, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Justo en ese momento estalla este conflicto, ¿no? Empiezan a darse noticias de que Rusia quiere invadir Ucrania y todas estas noticias no se han esclarecido sino hasta el día de hoy, cuando la bolsa abrió aquí con un gap a la baja el día de hoy, ¿no? Un gap, para los que no saben lo que es un gap, en los mercados bursátiles muchas veces existen gaps que son huecos. Y aquí en la misma gráfica ustedes podrán ver algunos, ¿verdad? Eso se da porque el precio de cierre de un día no es el mismo que el precio de apertura del día siguiente, ¿no? La bolsa puede cerrar hoy día a las 4 de la tarde, hora Perú, Colombia, y abrir mañana a las 9:30 de la mañana. Producto de eso es que en ese interín, ¿no? En los que hay sesión asiática, sesión europea, pasan cosas en el mercado que van cambiando el estado de ánimo. Y por eso cuando el mercado abre el día siguiente a las 9:30 de la mañana, ¿no? Puede abrir con gaps. Si es un gap a la baja, es porque seguramente, ¿no? Las noticias han sido malas, la expectativa es mala, hay miedo. Y si fuera un gap al alza, todo lo contrario. En este caso, fíjense que abrió con un gap a la baja, un gap a la baja importante, ¿sí? De hecho, bastante importante, que hacía presumir que los mercados podrían caer más, ¿no? Hubo mucha gente que ha pensado que el mercado iba a caer mucho más el día de hoy. Sin embargo, hoy día los mercados han recuperado, ¿no? La vela de hoy es una vela alcista, es una vela de recuperación, ¿sí? Pero ojo, no significa que vamos a ver una recuperación sistemática en las próximas jornadas. No es tan fácil, ¿ok? Pero lo que sí está claro es que el mercado todavía no está convencido de la caída, no está muy convencido de la caída, ¿ok? Sin embargo, este es el panorama en la bolsa americana. El panorama puede cambiar un poco dependiendo del instrumento que estamos utilizando. Por ejemplo, si me voy al petróleo, fíjense, el petróleo en su gráfico semanal, quiero que vean, ha venido subiendo escalonadamente ya desde abril de 2020, en momentos en los cuales el precio llegó a casi cero, ¿sí? Fíjense cómo se ha venido recuperando, ¿no? Y las perspectivas es de que pueda seguir subiendo. De hecho, muy independientemente de lo que está sucediendo con Ucrania en este momento, es muy probable que el precio del petróleo pueda seguir escalando más. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un año en el que la demanda de petróleo va a ser mayor a la de 2021, ¿no? Por razones obvias. Estamos en un año en el cual eh, los bancos de inversión como Goldman Sachs, como JP Morgan, han realizado estudios que vaticinaban, pronosticaban de que el precio iba a llegar a los $100 el barril. De hecho, ya llegó a $100 el barril, acá ustedes pueden ver, ¿no? Llegó, superó los $100, ya cumplió ese objetivo, ¿no? Y no se demoró más de 2 meses, ¿ok? Pero puede seguir subiendo. La verdad es que puede seguir subiendo y la coyuntura que está dándose en Ucrania facilita que el miedo a que el petróleo y el gas natural puedan seguir subiendo en las próximas jornadas, ¿ok? Lo mismo sucede con nuestro amigo el oro, que en el gráfico semanal también ha empezado ahí una recuperación interesante, que se ve quizás un poco más clara en el gráfico de un día. No es muy buena la vela de hoy. En un momento, fíjense, el precio llegó a este nivel, llegó hasta los $1.973 y luego ha retrocedido, ¿no? Y perdió toda la subida. Eso no es bueno. No es bueno porque indica indecisión, ¿sí? Indica indecisión. Eh, si el día lo hubiese terminado mucho más arriba la vela, alcista, probablemente otro hubiese sido la historia y otra cosa les estaría comentando en este momento. Pero esto muestra indecisión y así que hay que tener un poco aquí de un poco más de mesura, diría yo. Lo más probable es que pueda seguir subiendo en las próximas jornadas también, porque este conflicto no va a acabar aquí. Tiene para algunos días más, por lo menos, si no semanas. ¿Ok? Entonces, en ese escenario, el oro se debería beneficiar. Y el otro instrumento que también se está beneficiando mucho es el dólar americano, ¿sí? Es el dólar americano. De hecho, el par euro-dólar, como acá ustedes pueden ver, ¿no? El día de hoy ha caído. La mayoría de cruces con el dólar, ¿no? Se han visto perjudicados donde el dólar ha subido, ¿sí? Este par ha caído, el dólar se mantiene muy fuerte. Y la pregunta, que porque me la han hecho constantemente en el día algunos amigos y algunas personas, incluso también algunos alumnos, me han preguntado qué va a pasar con el dólar este año, ¿no? Que es la pregunta que de repente por ahí muchos se hacen.
Eh, Vivimos en un año muy especial. Primero, la Fed empieza a subir sus tasas de interés. Cuando un banco central empieza a subir sus tasas de interés, un escenario normal es que la moneda se aprecie, que la moneda se haga más fuerte, la moneda de ese país, en este caso el dólar. Y aparte, esta situación que se está dando hace que el dólar también se aprecie. ¿Por qué? Porque el dólar es visto como una moneda de refugio, como una moneda de seguridad. Entonces, eh, es, todas las fichas están puestas en que el dólar pueda seguir apreciándose más. No solamente en los próximos días, sino en los próximos meses. Y la política monetaria de la Fed lo respalda. Ahora, la pregunta por ahí que me van a hacer, y respecto al sol peruano, bueno, el sol peruano es un par exótico, diferente, que muchas veces es intervenido por el Banco Central de Reserva, que trata de mantener al dólar sol en un rango estimado. Se le fue un poco la mano hace algunos meses porque llegó a superar los 4, ¿verdad? El nivel de 4. No por culpa del Banco Central, sino simplemente porque se quedaron sin herramientas para poder mantener el tipo de cambio, ¿no? Dado la fortaleza que estaba teniendo el dólar a nivel mundial. Pero mi opinión, no soy economista, soy ingeniero industrial y experto en mercados financieros, pero mi opinión es de que lo más probable es que sí puede haber alguna subida en el dólar sol, ¿sí? Pero seguramente van a ser más acotadas, ¿no? Donde se van a ver más subidas y repercusiones es en instrumentos como el eurodólar, como la libra dólar, por ejemplo, ¿no? Que son pares de monedas donde es más difícil realizar intervenciones, porque hay tanto volumen dentro que es mucho más difícil realizar intervenciones, no se puede prácticamente. Mientras que en un par como el dólar sol, que es un mercado muy pequeño como el peruano, es más fácil para el banco tener más maniobra para tratar de acotar el tipo de cambio. ¿Ok? Dicho esto, ¿no? Me parece que mmm, tenemos que tener, en resumen, algunos conceptos claros. ¿La bolsa puede caer un poco más? Sí, puede caer un poco más todavía la bolsa americana. Hay espacio para caer más. Pero ojo, las mejores oportunidades se gestan justamente en las caídas. Si tú no has invertido, no tienes posiciones en la bolsa, ¿no? Estas caídas son buenas oportunidades porque vas a encontrar acciones muy baratas, a precios realmente baratos, ¿no? Y si tienes un poco de paciencia, seguramente vas a generar rentabilidad. Y de corto plazo, pues petróleo y los pares como euro dólar o libra dólar también se vuelven atractivos. ¿Ok? Guillermo, me parece que tú quieres comentar algo. Sí, Diego, justo permíteme un segundo. Voy a hablarles un poquito de copy trading a los participantes. A ver. Algunos que veo presentes ya conocen un poco sobre copy trading porque ya han afiliado sus cuentas, pero para las personas pues, que estén por primera vez aquí o ya sean clientes de CryptoCash que todavía no se han afiliado, recuerden que nosotros hemos comenzado con el servicio de CopyTrade. ¿Qué es el servicio de CopyTrade? Pues muy sencillo. Las cuentas de MT4 que ustedes tengan van a copiar de manera automática el trading de expertos en la materia. Sí, como pueden ver en esta figura de acá, hay un trader experto que va a operar desde su cuenta madre de MT4 y ustedes desde sus cuentas de MT4 que estén afiliadas van a copiar estas operaciones. Si ellos saben en una operación pues a las 5 de la mañana o a las 7 de la mañana, su cuenta en automático las va a abrir también. Eso es un beneficio para ustedes porque no hay que dedicarle mucho tiempo a sus cuentas de MT4, ni estar analizando. Estas personas se encargan de ver pues decenas de pares de divisas y operan constantemente para generarle beneficios a cada uno de ustedes. Sí, vamos a mirar un segundo una cuenta para que puedan ver algunos beneficios. Más o menos se calcula que debería estar beneficios mensuales entre el 2 y 5% aproximadamente. Esta es la cuenta real actualmente. Aquí hay una operación todavía abierta de libra dólar con unos beneficios interesantes, pero si revisamos el historial de cuentas y vemos todas las operaciones que se han realizado este último mes, vemos un beneficio pues en esta cuenta de casi $7,000
que representa un incremento de más del 60%, ¿no? Obviamente estos beneficios son extraordinarios y no representan la rentabilidad de todos los meses, pero entre 2 y 5% de manera constante también es bastante bueno. Entonces, las personas que quieran afiliarse al copy trading simplemente se contactan con su ejecutivo y hacemos pues esa operación. Ahora sí, Diego, de regreso contigo. Perfecto. A ver, vamos. Ahora sí vamos a ver la presentación, ¿ok? Ya les di un pequeño panorama de lo que está pasando en el mercado. De hecho, que seguramente vamos a regresar a ello porque hay algunas oportunidades que con velas japonesas se pueden estar presentando, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Eh, Cuando yo empecé a hacer trading en el año 2004, ¿sí? Eh, Empecé leyendo un libro de análisis técnico y la verdad es de que me quedó un poco corto porque quise implementar muchas de las cosas que estaban en el libro, ¿no? Pero a la larga no funcionaba, ¿no? Había momentos en los que me iba bien y luego momentos en los que me iba mal. Y a la larga terminaba perdiendo dinero, ¿sí? Yo soy un poco no, bastante cabezón en ese sentido, muy terco porque me gustaban los mercados y quise aprender más, ¿no? He sido muy empírico también en ese sentido porque prácticamente no es que nunca haya llevado yo algún curso sobre trading o ese tipo de cosas, ¿no? En el camino fui descubriendo algunas cosas, ¿no? Y una de las cosas que descubrí es lo que yo llamo la triada del trading, ¿sí? La triada del trading está formado por tres dimensiones, ¿sí? Forma, espacio y cantidad. La forma viene dado por las velas japonesas, justamente el tema que vamos a ver hoy. La forma viene dado por las velas japonesas, ¿sí? Por esas formaciones de velas japonesas, por patrones de velas japonesas que a veces me dan una información, ¿sí? La otra dimensión es el espacio. El espacio significa la posición. ¿En qué posición de la cancha se está dando esta formación de velas, este patrón de velas? ¿Arriba, abajo, en el medio? La persona que recién empieza normalmente no tiene la menor idea, ¿no? Pero ya alguien que tiene más experiencia se va dando cuenta, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Encontrar un patrón importante en la parte superior de un gráfico o en la parte media o en la parte baja, ¿no? El espacio, para poder entender el espacio, tengo que entender bien las teorías de Dow y las teorías de Elliot. Y la otra dimensión importante es la cantidad. Y la cantidad se refiere al volumen, al grado de intencionalidad que tiene el mercado respecto a un instrumento, a la oferta y la demanda, ¿sí? La triada del trading para mí significa que tengo que complementar estas tres dimensiones. Y las mejores entradas se van a dar cuando estas tres dimensiones estén sincronizadas, sintonizadas, ¿ok? Si es que yo voy al mercado y solamente opero en base al price action, es decir, a la forma, a las velas japonesas, ¿no? Eh, Probablemente estoy yendo a la guerra con un sentido menos, ¿no? Tenemos cinco sentidos, ¿verdad? Ustedes se van a la guerra con cuatro sentidos, probablemente los van a matar. Serán los primeros a los que los maten, seguramente, ¿verdad? Porque tienes que estar en tus cinco sentidos. Yo siento que es lo mismo en el trading, ¿sí? Tienes que estar en este caso, con tus tres sentidos. Y tus tres sentidos son forma, espacio y cantidad. Y de preferencia tienen que estar complementados. Es decir, sí, complementados, esa es la palabra, ¿ok? Ahora, hoy yo les voy a hablar de la forma, de las velas, ¿ok? Primero les voy a explicar los tres tipos de velas que hay. Eh, Voy a tratar de ir un poco rápido, no voy a ahondar la verdad es que hay muchos tipos, o sea, no muchos tipos de velas, eh, muchas velas, muchas formaciones de velas, ¿ok? Yo me voy a enfocar en las más importantes. Y luego les voy a enseñar dos patrones de velas japonesas. Los patrones ya son un conjunto de velas, ¿no? No solo una, ¿ok? Existen tres tipos de velas. Las velas de ruptura, las velas de reversión y las velas de indecisión, ¿ok? De estas tres, las que son operables son las de ruptura y las de reversión. Las de indecisión son esas velas de las cuales te debes alejar.
¿sí? La mayor parte del tiempo el mercado está en indecisión. La mayor parte del tiempo el mercado está en indecisión. Y eso es lo que a veces les cuesta entender a las personas. Es como que quieres estar en el mercado, quieres operar, ¿no? Quieres encontrar la oportunidad constantemente, porque claro, en teoría el mercado está abierto las 24 horas. Claro, puedes operar oro, petróleo, divisas, acciones asiáticas, europeas, americanas, ¿no? Todo está abierto en la plataforma, no puedes acceder a todo. Y todo representa una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de ganar plata, pero también es el riesgo de perder plata. La mayor parte del tiempo el mercado se encuentra en indecisión. Eso nunca lo olvido, ¿ok? Pero vamos a ver cada tipo de vela. Las velas de ruptura, hay dos velas muy importantes. Primera vela, la vela Marubozu. Es una vela de gran cuerpo, que puede ser alcista o bajista, y el tamaño de su sombra es mínimo o inexistente. Su presencia muestra gran euforia o pánico. A ver, de repente, aquí hay alguna persona que no sabe lo que es una vela, nunca la ha visto. Bueno, una vela muestra el comportamiento del precio durante un periodo determinado. Estas son velas de 4 horas, por ejemplo, H4 dice, ¿no? Este es este nivel representa el precio de apertura del periodo, este nivel representa el precio de cierre del periodo, este punto es el máximo precio que alcanzó durante el periodo y este el mínimo precio que alcanzó durante el periodo, durante todo este periodo de 4 horas. ¿Ok? Si la vela es roja es porque el precio de cierre es inferior al precio de apertura. ¿Ok? Este es el máximo de ese periodo y este es el mínimo. ¿Ok? Una vela Marubozu es una vela de gran cuerpo. Tiene que ser una vela de cuerpo mucho más grande que la mayoría de todas las otras velas de la gráfica. Y de preferencia, no, bueno, no de preferencia, es un requisito importante en realidad. Si es una vela Marubozu alcista, no tiene que tener mucha sombra superior, mucha sombra o mecha. Esta es la sombra o la mecha. No tiene que tener mucha sombra o mecha. Porque si la tiene, muestra indecisión. ¿Qué pasa con esta vela, por ejemplo? Aquí? Esta vela, la siguiente, fíjense, en algún momento el precio estuvo aquí. Significa que en algún momento del periodo el precio estuvo aquí, pero al cierre del periodo cerró aquí. Ese retroceso indica indecisión, indica de que el mercado se puso indeciso, no estaba tan alcista como parecía. Mientras que en la vela de aquí no se ve eso. ¿Por qué? Porque la mecha es muy pequeña en comparación con el cuerpo de la vela. Entonces, en una vela alcista, de preferencia, siempre busquen que no tenga sombra superior. Y si la tiene, que sea pequeña. ¿Ok? Esta es una vela Marubozu. ¿Ok? Esta es una vela Marubozu. Luego, podemos encontrar acá otra vela Marubozu. Pero esta es una vela Marubozu bajista. Bajista, porque es muy grande, fíjense. Y en el caso de una vela Marubozu bajista, no tiene que tener sombra o mecha inferior. De hecho, esta vela casi no la tiene. ¿Ok? Es una vela Marubozu bajista. Ahora, un detalle. Si yo empiezo a mirar gráficas, me voy a dar con la sorpresa de que muchas veces voy a encontrar velas Marubozu. No son tan raras. No las voy a encontrar todos los días, obviamente, pero tampoco son tan raras. Las voy a encontrar eventualmente, ¿ok? Pero porque yo encuentre una vela Marubozu no significa que yo tenga que entrar al mercado. No, no entren al mercado cuando vean una vela Marubozu. ¿Está bien? Esta es una vela de ruptura. ¿De ruptura de qué? Bien, de ruptura de soportes o resistencias. Los soportes o las resistencias son esos niveles psicológicos, como este de aquí, que el precio ha respetado varias veces, ¿no? Si el precio ha respetado, por ejemplo, en este caso, un soporte, ¿no? Repetidas veces por acá, en toda esta fase, y por acá también, se va formando el soporte. Es un nivel psicológico importante. Si aparece una vela Marubozu, en este caso bajista, que rompe el soporte, ese sí es el momento posiblemente para entrar al mercado. ¿Y en qué momento voy a entrar al mercado? Minutos antes de que cierre la vela roja, esta vela. Minutos antes de que cierre la vela, tengo la oportunidad para entrar vendido. Corto, ¿ok? Corto significa que voy a especular con la caída, ¿ok? Y si el mercado cae, si el precio cae, pues voy a generar ganancia. Esta es una gráfica del oro en gráfico diario. Cada vela representa un día, ¿sí? Y bien, el precio rompió el soporte y luego siguió cayendo. De hecho, el precio del oro llegó hasta los $1,100 aproximadamente la onza. O sea, siguió cayendo bastante más posteriormente.
¿ok? Esa es una buena forma de utilizar una vela Marubosu. Cuando vean una vela así grande, muy grande, que está rompiendo un soporte o una resistencia, ese posiblemente, no digo siempre, ojo. ¿Por qué no digo siempre? Claro, porque hay que complementarlo con forma y cantidad, perdón, con espacio y cantidad, que son las otras dimensiones, ¿ok? Pero ya de por sí esto puede ser una buena entrada, ¿ok? Puede ser una buena entrada. Ahora, existe otro tipo de vela, también de ruptura, que es la vela significativa. Este tipo de vela es una vela que la he bautizado yo, porque no está en los libros, ¿sí? Yo la inventé, por así decirlo, ¿no? Yo dije vela significativa, porque se me ocurrió y dije, oye, eh, quiero una vela que sea de cuerpo regular a grande, ¿sí? Si es alcista, con poca sombra superior, y si es bajista, con poca sombra inferior. Si es alcista, debe cerrar por encima de los máximos de las últimas 5 velas anteriores. Y si es bajista, debe cerrar por debajo de los mínimos de las últimas 5 velas anteriores. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué 5 anteriores? Porque se me ocurrió, bueno, parto del concepto de que si estamos viendo un gráfico diario, 5 velas anteriores representa una semana, ¿no? Entonces representa que el precio está rompiendo o superando los máximos de la última semana. ¿Ok? Y eso es relevante. Siempre va a ser relevante, ¿ok? Entonces, una vela significativa puede ser esta, por ejemplo, que es una vela de regular tamaño, ¿sí? No es grande, es regular, y cierra por encima, su precio de cierre, fíjense, cierra por encima de los máximos de esta vela. Cierra por encima de varios máximos consecutivos, ¿ok? Pero por aquí también hay otras velas significativas. Por ejemplo, esta también es una vela significativa. Es una vela a cuerpo regular, fíjense, no tiene sombra superior, y cierra por encima de varios máximos consecutivos. Pero también hay velas significativas bajistas. Por ejemplo, esta es una vela significativa bajista. Una vela regular a grande, cierra por debajo de varios mínimos anteriores, ¿sí? Cumple ese requisito. Esta también es una vela significativa, bajista, y esta es una vela significativa alcista, ¿ok? Pero sucede lo mismo que con la vela Maruboso. Las vamos a encontrar con cierta eventualidad en el gráfico, pero no por ello vamos a entrar al mercado. ¿En qué momento cobra importancia una vela significativa? Pues cuando rompe un soporte o una resistencia. Porque es una vela de ruptura, tiene que romper algo, ¿ok? Por ejemplo, en este gráfico del oro también, gráfico diario, había un soporte por acá, fíjense, un soporte, un nivel que el precio había respetado varios meses, y aquí un día, en mayo de 2018, el precio rompe el soporte, ¿sí? No es una vela Maruboso, porque recuerden que la vela Maruboso tiene que ser muy grande, mucho más grande que todas las demás velas de la gráfica. Pero sí es una vela significativa, porque es una vela regular grande, ¿ok? No tiene mucha sombra inferior y cierra por debajo de los mínimos de varias velas anteriores, de muchas velas anteriores. Entonces al cierre de esta vela, yo debo entrar vendido. Debo entrar corto nuevamente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el precio? El precio hace un movimiento en el que el precio sube un poco, a este movimiento se le llama pullback. El pullback es cuando el precio trata de regresar a la zona que antes fue soporte, que es esta, y que ahora puede funcionar como resistencia, como techo, ¿no? Es como retroceder unos pasos para tomar impulso para dar un salto más importante, ¿ok? ¿Qué es lo que hizo después? Porque hizo un pullback y luego retrocedió y continuó con la caída, ¿ok? Súper interesante esta vela significativa. Eh, A ver, Patricia pregunta, ¿algún patrón de vela para saber que va a bajar o va a subir? Por ejemplo, este es un buen patrón de ruptura, ¿no? Cuando el precio rompa soporte de resistencia, si lo hago con una vela Marubosu, tienes que prestar atención porque hay buena probabilidad de que el movimiento sea fluido, ¿no? En este caso, de caída, que caiga. Y si es por arriba, pues que siga subiendo, ¿no? Es una buena forma. Ahora, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Ningún patrón de velas, ninguna estrategia, ninguna metodología de trading es 100% efectiva, eso no existe, ¿sí? Existirán algunos que son más efectivos que otros, claro que sí, ¿no? Pero el tema está en sencillamente tratar de eh, maximizar las ganancias cuando el mercado te está acompañando, ¿no? No cortar rápido las ganancias, ¿no? Y no dejar correr mucho las pérdidas. Yo creo que el secreto vamos por ahí, ¿ok?
Eh, bien, ahora, veamos otro tipo de vela. Eh, a ver. A ver, Bruno me dice, ¿puedes poner la lámina en la primera técnica de vela? La lámina. A ver. eh, la primera. Me imagino que te refieres a esta. Esta es la primera gráfica donde la vela Marubozu es esta. ¿Sí? ¿Me parece? ¿Que esa era tu pregunta? No, esta. Entonces, vela Marubozu, vela de gran cuerpo, que puede ser alcista o bajista. Ok, esta entonces. Ok, perfecto. A ver, la anterior. Ah, ¿cuál esta? Ok, ya. Me van a disculpar, de verdad. Estoy con fiebre. Ayer me vacuné la tercera dosis y desde la tarde empecé a hacer fiebre, así que estoy un poco, no estoy a mi 100%, digamos. Ok, espero que me puedan perdonar. Hola Diego, ¿recomiendas entrar en las bajas al mercado y ganar en bajadas especulando? Depende. Mm, es que, a ver, es complicado, ¿ya? Es complicado porque, claro, una cosa es lo que yo pienso, una cosa es lo que yo ejecuto y otra cosa es lo que yo puedo recomendar. Porque aparte, otra cosa, ¿no? Yo no soy el dueño de la verdad, también quiero que tengan en cuenta eso. Pero mi lógica me dice lo siguiente. Mi lógica y los años que tengo haciendo esto, he aprendido lo siguiente. Eh, caídas, rupturas a la baja de soportes y caídas son muy operables en divisas y hasta en commodities. Porque las divisas y los commodities son muy cíclicos, ¿sí? Pero en las acciones no suelo operar a la baja. Porque si bien en un momento el mercado puede estar cayendo y desangrándose, como ha estado pasando, por ejemplo, estos últimos días, eh, igual siempre eh, encuentra un piso y se recupera, ¿no? Y si ustedes ven la gráfica histórica del Standard Poor's, del Nasdaq o del Dow Jones, se van a dar cuenta de eso. Toda la tendencia es al alza siempre, 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 siempre. Tiene sus caídas, ¿no? Tienen sus pequeñas crisis en las que caen, obviamente, ¿no? Pero siempre encuentran un piso y se recuperan. Entonces, mejor prefiero esperar las caídas en la bolsa y comprar a precios baratos. Y en divisas y en commodities, ahí sí puedo entrar corto, ¿no? ¿Por qué? Porque son instrumentos que son muy cíclicos, ¿sí? Ok. Yo creo que, a ver, ¿se puede ganar a la baja también? ¿Y en qué momento se entra? Claro, se puede ganar a la baja también, obviamente. De hecho, en estos ejemplos que yo te he estado poniendo, estás ganando a la baja. Porque acá el precio rompe con una vela Marubozu, rompe el soporte. Fíjense cómo la vela rompe el soporte. Y al cierre de la vela es cuando tienes que entrar vendido corto. Vendido corto, ¿no? En el CFD del oro, que es un derivado financiero que te permite especular y ganar con la caída. ¿Ok? O sea que en este tipo de mercados, claro que sí, puedes ganar con la caída. Totalmente. Este es el momento para entrar. Y en el otro ejemplo, pues este era el momento para entrar. ¿No? Porque me están preguntando de nuevo lo mismo. Una vela. Claro, esta es la vela. La vela Marubozu, la vela significativa. ¿No? Velas en ruptura. Para eso tienes que aprender a dibujar bien tus soportes y resistencias. Y para eso tienes que aprender a identificar este tipo de velas. Que no es tan difícil, ojo, ¿ah? No es tan difícil. Ok. Luego vienen las velas de reversión. Hay varios tipos de velas de reversión, pero la más importante, para mí, y la más efectiva, es la vela envolvente, que es una vela de gran cuerpo y que envuelve con su cuerpo a la vela anterior. ¿Sí? Si envuelve a más velas anteriores, mucho mejor. Son más efectivas cercanas a niveles de soporte o resistencia. A ver, ¿qué es lo que está pasando acá con la vela envolvente? Miren, aquí hay una vela envolvente, por ejemplo, esta. ¿Por qué es envolvente? Porque envuelve con su cuerpo a la vela anterior. La envuelve por arriba y por abajo. No solo envuelve la vela anterior, envuelve también a la otra vela, que es esta. Pero basta con que envuelva una nada más. Suficiente, ¿está bien? Y es una vela de reversión. ¿Por qué reversión? Porque
El precio venía subiendo, fíjense. Y en un momento dado, el precio estaba subiendo, por eso alcanzó este pico. Pero en un momento de ese periodo, de ese día, porque son velas diarias, el precio se dio la vuelta y cerró aquí. Cambió, cambió su tonalidad, cambió por completo, giró el mercado, ¿no? Terminó siendo una vela envolvente, porque envolvió a esta vela. Es una vela de reversión que indica muchas veces un giro. Si el precio venía subiendo, ahora puede ser el momento de caídas. ¿Ok? ¿Y en qué momentos pueden utilizar la vela envolvente? Pues justamente en niveles de soporte o resistencia. Por ejemplo, acá había una resistencia, miren, este nivel que el precio llegó, rebotó, llegó, rebotó, llegó, rebotó, llegó, rebotó. Se forma una resistencia, que es como un techo, ¿ok? Y luego un día por aquí, en noviembre de 2017, el precio rompe o quiere romper la resistencia, fíjense, sube, llega hasta este pico, pero luego en el transcurso del día se da la vuelta y cierra aquí. Y en este movimiento termina envolviendo la vela anterior. La envuelve por completo, la abraza. Es una vela envolvente. No solamente envuelve la anterior, sino también envuelve a esta y a esta. Pero suficiente con que envuelva a esta. Es una vela envolvente, ¿ok? Y ahí es el momento para vender. Corto, corto, especular en corto para ganar con la caída. ¿Ok? Preguntas. A ver, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, otro ejemplo. Este es un gráfico del Nikkei 225, que es un índice bursátil, el índice bursátil japonés. Había una resistencia aquí, que es un techo. Varias veces había querido vulnerar y no pudo. Y por aquí, en diciembre, nuevamente el precio se acerca a la resistencia, la toca, pero luego regresa y cae. Y termina envolviendo la vela anterior. Es una vela envolvente. Es una vela envolvente. E indica un giro, un cambio. Nuevamente debería entrar corto vendido al cierre de esta vela roja. ¿Cómo saber si la resistencia o el soporte es más fuerte? Bien, en cuanto más tiempo haya tenido la resistencia o el soporte de vigencia, es más fuerte. En cuanto más tiempo, estoy hablando de meses o años. Esos son los soportes de resistencia que realmente tienen validez, los que duran meses o años, ¿sí? Por ello, esta técnica de operar rupturas, por ejemplo, o operar una reversión, es más efectiva cuando lo haces mirando gráficos diarios. Porque si lo haces mirando gráficos pequeñitos, como los de 5 minutos, por ejemplo, va a fallar bastante. No es tan eficiente, ¿no? De preferencia, mira gráficos grandes, como un día o 4 horas, ¿sí? Y traza soportes o resistencias que hayan tenido vigencia durante varios meses o años. ¿Este tipo de velas se pueden considerar hacer operaciones en corto? No, ya lo respondí. Ya no es tan eficiente. Por ahí alguien ha levantado la mano. Si gusta, puede dejar su pregunta en el chat. Ningún problema. ¿Cómo puedo identificar las trampas? Bien, esa es una buena pregunta. Eh, que si yo la supiera responder al 100%, déjame decirte que yo ya sería millonario. Y no lo soy. Eh, a veces hay trampas, y es verdad, hay manipulación en el mercado. A veces te puedes dar cuenta y otras veces realmente no. ¿Ok? Terminando, yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo yo a veces identifico ciertas, entre comillas, trampas que puede hacer el mercado, ¿no? Y que son engaños. ¿Ok? Usando los patrones de vela, ¿cómo se establece el stop loss y el take profit? Bien, a ver. eh, Usando los patrones de velas, no podrías identificar un take profit. Un stop loss de repente sí, pero un take profit no. ¿Ok? Y en los ejemplos que vengan de los patrones que yo tengo acá, te voy a explicar cómo colocar un stop loss en base al patrón. ¿Ok? Ok, ya. Continúo. Y luego están las velas de indecisión.
que son las velas que muestran que el ánimo del mercado no está claro. Normalmente son velas de cuerpo pequeño, y en las que el precio de apertura y el precio de cierre son muy parecidos, es decir, el cuerpo de la vela es chiquito, ¿ok? Que son velas como estas, ¿no? El cuerpo de la vela es chiquito, fíjense, el tamaño de las velas es reducido, ¿no? Son velas de indecisión y normalmente vienen agrupadas muchas veces, ¿no? Y obviamente son los peores momentos para entrar al mercado, ¿no? Deberíamos alejarnos siempre de estas velas de indecisión, ¿no? Lamentablemente, las personas a veces tienen una marcada preferencia por entrar justamente en estas velas de indecisión, no se dan cuenta que están cometiendo un error. ¿Ok? Aquí también hay varias velas de indecisión, fíjense, varias velas de indecisión. Y también a veces hay velas de indecisión que son grandes, como esta, por ejemplo. Esta es una vela grande, pero es de indecisión. ¿Por qué es de indecisión? Porque es una vela bajista muy grande que en algún momento el precio estuvo por aquí. En algún momento de ese periodo el precio estuvo aquí. Sin embargo, el precio cerró aquí. ¿Qué significa? Que en los últimos minutos del periodo el precio empezó a subir, 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 subir y cerró acá. ¿Qué me muestra eso? Me muestra indecisión, claramente. No es una vela clara, no es una vela que me indique compra, ni tampoco vende. No me está dando señales claras y me debo alejar de este tipo de velas. ¿Ok? Así que cuando también vean velas grandes, si es una vela grande, roja, pero con mucha mecha inferior, aléjense. Y si es una vela negra, alcista, pero con mucha sombra superior, también aléjense porque también es una vela de indecisión. ¿Ok? Bien. Pero brevemente hemos visto los tipos de velas, los de ruptura, los de reversión y los de indecisión. ¿Ok? Déjenme decirles que hay hasta 100 tipos de velas. Ojo, yo solamente les he enseñado hoy día brevemente cuatro, no, tres, ¿no? Marubosu, significativa y envolvente. ¿Ok? Pero así como existen velas japonesas que tienen cierta efectividad de forma unitaria, también existen patrones de velas, que son un conjunto de dos, tres, cuatro o hasta más velas, que en ocasiones pueden dar mucha información. ¿Sí? Y para ello les voy a explicar el patrón Hikak. ¿Sí? Hikak es una palabra japonesa que significa trampa o engaño. ¿Ok? Justamente alguien me mencionó, ¿no? ¿Cómo evitar las trampas? Bueno, este patrón justamente lo que trata es un poco de evitar la trampa. ¿Ok? Lo primero que tienes que saber identificar es una vela inside. ¿Qué es una vela inside? Esta es una vela inside, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está dentro del cuerpo de la vela anterior. La vela anterior la supera tanto por la parte superior como por la parte inferior. Entonces termina siendo una vela inside, ¿sí? Una vela inside, así se le llama, ¿ok? La primera vela que se tiene que generar en este patrón es una vela inside. Y luego tiene que haber una ruptura del mínimo o del máximo de la vela inside. El mínimo de la vela inside es este. Y el máximo de la vela inside es este. Entonces tiene que haber una ruptura del mínimo o del máximo. Y en este caso, rompe la siguiente vela el mínimo. Ok, ya. Significa que en esa dirección no vas a operar. No vas a operar en esa dirección. Vas a esperar que el precio se dé la vuelta, como se da acá, y supere el máximo de la vela inside. Aquí lo hace, porque en esta vela, en algún momento, supera el máximo de la vela inside. Y ese es el momento para comprar. ¿Ok? Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que está pasando? Primero una vela inside. Ya. Luego tiene que haber una ruptura del mínimo o del máximo de la vela inside. En este caso rompe el mínimo. Acá. Porque cae por debajo del mínimo de la vela inside. Luego el precio cae un poco más, pero luego se da la vuelta y empieza a subir. Y cuando sube y rompe el máximo de la vela inside, ese es el momento para entrar. Esto es como la magia de Ronaldinho, ¿no? Parece que el precio va para abajo, pero en realidad la verdadera dirección era por arriba. ¿Cuántas velas puede tener el patrón Hikak? El patrón Hikak puede tener un máximo de 4 velas, no más, no más. No puede haber más velas. Máximo 4. Si todo esto sucede en 5 o en 6 velas, ya no vale, no sirve. Tiene que ser en máximo 4 velas. Puede ser en 3 o en 4, ¿ok? Máximo 4, ¿sí? Entonces, si queremos ver unos ejemplos, bueno, acá hay una pregunta, vamos a ver. ¿Podría romper ambos, mínimo y máximo? Bueno, simultáneamente no lo puedo hacer. Simultáneamente es imposible que rompa el mínimo y el máximo. Primero va a romper uno y luego romperá el otro. ¿Ok? Eh,
Por ejemplo, esto es un gráfico de Microsoft. Microsoft, ¿ok? Por ejemplo, miren, y ese es un consejo. ¿Dónde me parece que es mejor operar este patrón? Me parece que es mejor operarlo en acciones y en tendencia alcista. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a buscar patrones Hickok alcistas, no los bajistas, sino los alcistas, porque las acciones tienen tendencia al alza la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que voy a esperar? En una acción como Microsoft, voy a esperar un momento en el cual el precio caiga, ¿sí? En el cual el precio retroceda, como acá, no hay una caída, fíjense, toda esta caída, y en algún momento puede formarse el patrón Hickok. Aquí hay una vela inside que queda dentro del cuerpo de la vela anterior, ¿no? Fíjense, es una vela inside. La siguiente vela rompe el mínimo de la vela inside, y ahí está. Y luego, en la cuarta vela, rompe el máximo de la vela inside, este. Y aquí debes comprar. Es un patrón Hickok alcista, y ese es el momento para entrar al mercado, porque estás entrando a favor de la tendencia. Y aquí a la pregunta, ¿en dónde puedo colocar mi stop loss? En este caso, debes colocar tu stop loss por debajo de los mínimos de todo el patrón. Todo el patrón son estas 4 velas. Ya. Ubicas el mínimo más bajo, que es este. Colocas el stop loss por debajo de ese mínimo. ¿Sí? Ubicas las 4 velas. ¿Cuál fue el mínimo? Fue este. Stop loss por debajo de ese mínimo. Ahí debe ir el stop loss recomendado. ¿Y dónde puede estar el take profit? Bien, el take profit puede ser 2 o hasta 3 veces tu stop loss. ¿Eso qué quiere decir? Que si de repente aquí estoy arriesgando, no sé, $10 de stop loss, puedo colocar un take profit de 20 o $30. Eso significa, ¿ok? ¿Qué patrón me indica un cambio de tendencia con fuerza? Muchas veces las velas envolventes en soportes o resistencias, justamente indican eso. A veces un cambio en la tendencia, ¿sí? Por eso les dije que son velas que hay que seguir muy de cerca. ¿Ok? Otro ejemplo con Hickok. A ver, Nike o Nike, como quieran, ¿sí? La tendencia es alcista, en un momento dado el precio retrocede un poco, aquí aparece una vela inside, fíjense que está dentro del cuerpo de toda la vela anterior, vela inside, ¿sí? Al día siguiente son velas diarias, ojo, recomendado mirarlo en gráficos diarios, sí. Esto, recomendado mirarlo en gráficos diarios. Al siguiente día rompe el mínimo, ya, luego se da la vuelta y rompe el máximo de la vela inside, ¿sí? ¿En qué momento compro? Por acá. ¿Dónde va a estar mi stop loss? Por debajo de los mínimos del patrón. El mínimo del patrón está acá. Entonces, por debajo. Ahí está mi stop loss. Ahora, una recomendación. Yo creo que no hay que entrar ni bien el precio rompa el máximo, en este caso. No. Yo prefiero esperar el cierre del día y que el precio de cierre del día cierre por encima del máximo de la vela inside, ¿sí? Es decir, que el precio de la vela, el precio de cierre, ¿sí? Al momento de cerrar al día, cierre por encima. Porque a veces puede pasar de que el precio sube, llega al nivel de compra y luego retrocede, ¿no? Y te puede ser un Hickok falso, ¿no? Y para evitar eso, mejor, al menos en mi caso, prefiero esperar que el precio de cierre de la vela cierre por encima, en este caso, del máximo. ¿Ok? Ok, Facebook. Ok, sí, está bien. De hecho, lo podemos hacer ahora. ¿Ok? A ver. Eh, Vamos a, como paro este, me olvidé ya. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Por ejemplo, Facebook. Ya. Facebook es una acción que está muy golpeada. ¿Sí? De hecho, yo tengo acciones en Facebook. Hace poco he comprado. ¿Sí? Está muy golpeada producto, bueno, de varias cosas que han venido dándose en los últimos meses, ¿no? Apple estableció unos límites de privacidad para publicidad de Facebook, eso no le gustó mucho al mercado. Luego la última entrega de resultados, esta aquí, que fue el 2 de febrero, no fue tan buena.
no con buenas expectativas del mercado y por eso el precio abrió con un gap a la baja. Fíjense, este es un hueco, un gap a la baja importante, ¿no? Y luego, pues lo que ha pasado con Ucrania y Rusia, que obviamente también perjudica y hace que el precio caiga más. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que está pasando aquí con Facebook es algo muy interesante. Hay una vela envolvente aquí. Hay una vela envolvente el día de hoy. Miren, la vela de hoy ha envuelto por completo a la vela de ayer. Tanto por abajo como por arriba. La ha envuelto. Es una vela envolvente. ¿Y qué les he dicho de las velas envolventes? Son velas de reversión. O sea, indican que si el precio estaba cayendo, ahora hay posibilidades de subida. Ahora, ¿porque vea la vela envolvente tengo que entrar al mercado? No, les dije que no. Les dije que no. Les dije, siempre fíjense en niveles de soporte, en niveles de resistencia. Las velas envolventes tienen mayor efectividad cuando están justo en zonas de soporte o resistencia, ¿ok? En este caso no existe un soporte o una resistencia para Facebook, ¿ok? Así que por más que estoy viendo el envolvente, no significa que tenga que entrar comprado, ¿ok? Pero hay otras acciones que están muy interesantes. Por ejemplo, Google, en este caso Alphabet, miren, tiene un soporte por acá. Miren, tiene un soporte por acá. Ahí está el soporte, miren. Hay un soporte, acá también lo he respetado. Y el día de hoy ha hecho una vela envolvente, fíjense. Es una vela envolvente también. Ha envuelto por completo la vela de ayer. Por completo. Justo en un nivel de soporte. Es un patrón de reversión. Significa que si el precio estaba cayendo, ahora puede empezar a rebotar al alza. Sí. Técnicamente, las velas japonesas me están indicando que mañana compre. Que mañana compre Google. ¿Sí? Ahora, ¿eso significa que tengo que comprar? No necesariamente. Recuerden que lo primero que les dije al principio es que no solamente tenemos que dejarnos llevar por las velas o por el precio, ¿no? Hay que complementarlo con espacio y con cantidad, ¿no? Y dependiendo de eso, pues evaluar si vale la pena tomar la posición, ¿ok? Eh, con eso lo dejo ahí. Puede ser una buena posibilidad, ojo, ¿ah? Puede ser una buena posibilidad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Google no es una de las acciones que más ha caído. De hecho, me atrevería a decir que es una de las acciones que menos ha caído de las tecnológicas en estos últimos 2 meses, ¿no? Es una acción que si ya la vemos más grande el gráfico, es una acción que ha venido en su vida muy importante, ¿no? Desde la pandemia, ¿sí? Desde que estalló la pandemia, su recuperación ha sido bárbara, ¿no? Alcanzó los $1.000, $1.028, ¿no? Y hace poco estuvo en 3.022, o sea, que casi triplicó su precio. Casi triplicó su precio en menos de 2 años. Casi triplicó su precio en menos de 2 años. O sea, es realmente una barbaridad. ¿Y podría seguir subiendo? Sí, la verdad es que sí. Google es una empresa que tiene fundamentos como para seguir subiendo y me parece sí una buena inversión. Eh, bien, ok. Vamos a retomar por acá. Ok, ahora, el otro patrón que les quiero mostrar es una pauta que se llama las tres ventanas, ¿sí? Y que es muy común en el mercado de acciones. Miren, las ventanas se refieren a gaps. El precio tiene que generar una caída y tiene que generar un gap bajista, otro gap bajista y otro gap bajista. Tres gaps bajistas consecutivos. ¿Y en qué momento se da la oportunidad? Cuando hay una vela que cierre por encima del último gap. Cuando hay una vela que cierre por encima del último gap, ahí es donde tengo que entrar comprado. Y a este patrón se le llaman las tres ventanas bajistas. Pero es una señal de compra, ¿ok? El caso contrario es que el precio venga subiendo, que haga un gap alcista, haga otro gap alcista y luego el precio empieza a retroceder y cierre por debajo del último gap. Y al cierre de esta vela debo entrar vendido o corto, especulando a la baja, ¿ok? Y si el precio cae, obviamente generaría una ganancia.
¿Está bien? Ejemplos de eso. A ver, acción de Johnson Johnson. Vamos a identificar aquí, miren, por ejemplo, acá hay un gap al alza, fíjense, es un hueco, ¿no? Entre el precio de cierre y el precio de apertura del día siguiente hay un hueco. Primero gap. Segundo gap al alza. También, acá hay un hueco. Tercer gap al alza. Consecutivo. ¿En qué momento voy a entrar yo al mercado? Cuando aparezca la primera vela roja que cierre por debajo de este nivel, del gap. El gap está acá, ¿no? Acá empieza el gap. Entonces, la primera vela roja que cierra por debajo del gap es esta. Y esta es la vela que me debería indicar la venta. En ese momento debe entrar corto, vendido. Ahora, un patrón alcista. Fíjense, un gap bajista, miren, gap bajista, otro gap bajista y otro gap bajista. Tres huecos bajistas consecutivos. Y luego el precio empieza a subir y cierra por encima del último gap bajista. Aquí debo entrar comprado. Comprado, ¿sí? Sin dudar mucho, comprado. ¿Ok? Bien, a ver, podemos ver algunos ejemplos acá en la plataforma. A ver. Por ahí hay una pregunta. ¿Los gaps son consecutivos? Sí, los gaps tienen que ser consecutivos. Los gaps tienen que ser consecutivos. Entonces me voy a acercar a ver un poco. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver la acción de Microsoft. A ver, Microsoft. ¿Qué está haciendo Microsoft? Vamos a ver, le voy a hacer acá un zoom. Miren, fíjense que acá hay un gap, miren, este de acá, porque el precio cierra aquí, son velas diarias, ojo, y al día siguiente abre aquí. Todo esto es un gap bajista. Luego, fíjense, son velas diarias, ¿no? Luego, el precio cierra aquí, miren, un día, y al día siguiente abre aquí. También es un gap bajista, ya van dos. Y luego, a ver, ¿dónde hay otro más? El precio cierra aquí, miren, y abre aquí al día siguiente. Perdón, no, abre aquí, acá no hay gap. No hay gap bajista, o sea, sí hay un pequeño gap, pero no es bajista. Entonces acá no se está cumpliendo, ¿ok? No se está cumpliendo. Tengo que encontrar, ¿sí? Tres gaps bajistas así consecutivos. Por ejemplo, acá hay uno, miren. Acá hay un hueco bajista, miren. Acá hay otro bajista y acá hay otro bajista. Acá están los tres. Uno, dos, tres. ¿En qué momento voy a entrar comprado? Cuando aparezca la primera vela que cierre por encima del último gap. El último gap es este. ¿Dónde aparece la primera vela que cierra por encima del gap? Acá. Y ese es el momento para comprar. ¿Ok? A ver, voy a hacer un pequeño zoom para que se entienda bien esto, porque eh, hay que tener claridad para identificar los gaps. ¿Sí? Vamos acá. Acá hay un gap. Acá hay otro gap. Y acá hay otro gap. Ahí está. Un gap, un hueco, otro hueco, otro hueco. Ojo, al principio no es tan fácil de identificarlos, ¿ok? Pero con un poco de práctica los puedes identificar, ¿no? Tres gaps consecutivos a la baja, luego la primera vela que cierra por encima del último gap, momento de comprar, ¿ok? Esto es muy interesante, ojo, ¿ah? No es tan común también, ojo, no es tan común, no es que todos los días vamos a encontrar estas formaciones, no. Pero es que, claro, nacen de mercados bajistas, claro, nace de que el precio estaba cayendo, a veces se presentan estos gas bajistas, ¿no? Y se puede presentar el patrón, ¿ok? ¿Cómo se puede operar en compras de monedas, por ejemplo, dólares americanos y euros para ganar dinero en corto? A ver, por ejemplo, a ver, miren, voy a poner un gráfico del euro dólar, ¿sí? Lo primero que tengo que entender bien, voy a poner un gráfico total, ¿ok? Es la diferencia en la estructura gráfica de cada instrumento, ¿está bien? Esto es básico. Miren,
Desde 1993 hasta la fecha, esta es la gráfica del eurodólar, ¿sí? La tendencia es lateral, cíclica, es lateral, ¿sí? Es una tendencia bastante lateral, ¿no? Y si veo otro par como dólar, yen, por ejemplo, también desde 1993 veo una tendencia lateral. Los pares de divisas son muy lateralizados en el largo plazo, ¿ok? Eh, si vemos una gráfica, por ejemplo, a ver, vamos a ver si encuentro el café, por ejemplo. Café. Esta es la gráfica del café, histórica. También, fíjense, es muy lateral, cíclico. Claro, porque los commodities y las materias primas se manejan en muchas ocasiones por estaciones, ¿no? Cíclicamente, ¿no? Hay gente que se especializa, por ejemplo, solamente en el café o en operar solamente el cacao, por ejemplo, ¿no? ¿No? El cacao, ¿no? Sí, bueno. Pero las acciones tienen otro tipo de gráfica, ¿no? Por ejemplo, yo coloco a Google y su gráfico histórico es este. Y la tendencia es netamente alcista, ¿no? Coloco a Microsoft y la gráfica es esta, netamente alcista, ¿no? Netamente alcista. O sea, coloco otra acción como, no sé, Home Depot, ¿no? Que no es tecnológica, miren, y también la tendencia es netamente alcista. Claro, ahora está teniendo una caída, pero es producto de lo que está pasando en el mercado, ¿ok? Pero también netamente alcista. Entonces, la estructura gráfica de los instrumentos es totalmente diferente. No podemos operar un par de divisas de la misma forma como operamos una acción, ¿sí? Eso sería un gran error, ¿ok? En las acciones, por eso, como les comenté al principio, es mejor esperar caídas y comprar y mantener. Mientras que en las divisas, como me preguntaron, ¿cómo puedo operar una divisa, por ejemplo? ¿No? Me preguntaron hace un momento, ¿no? Pues las puedes operar muy bien aprendiendo a identificar soportes y resistencias. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, mira, había un soporte, mira, había un soporte que había formado el euro dólar y hay un momento que el precio rompe el soporte. Lo hace con una vela que no es marugoso, pero es una vela significativa. Cuerpo regular y que cierra por debajo de varios mínimos anteriores. ¿Qué hizo el precio después? Cayó. Y hubieses ganado en corto, ¿no? Y hubieses ganado en corto. ¿Ok? Así. Yo lo estoy pintando fácil. En la práctica no es tan fácil, ojo, ¿ah? Porque tú vas a vender acá, ¿no? Decides vender, ¿no? Pero de repente cuando estás por acá y ya estás ganando, decides cerrar la operación, ¿no? Pero si hubieses tenido el aguante suficiente, hubieses ganado mucho más, hubieses esperado más tiempo, ¿no? En la práctica ahí hay muchas cosas que no son tan fáciles, pero fuera de eso, las divisas funcionan muy bien si tú aprendes a trazar soportes o resistencias. Por ejemplo, acá hay una resistencia, hay una ruptura, fíjate, y el precio siguió subiendo más, ¿no? Entonces, sobre todo en los gráficos diarios, puedes dibujar soportes, resistencias y esperar las rupturas, por ejemplo, o las velas envolventes. Ahora, ¿quieres operar en gráficos más pequeños? Sí, también se puede, claro que sí, pero necesitas otro modelo, otro paradigma, otra forma de analizar el gráfico, ¿ok? Por acá veo que hay preguntas. Entre gap y gap no debe pasar más de un día. Exacto, entre gap y gap no puede, es un día. ¿Sí? Entre gap y gap es un día. Amazon tuvo un comportamiento similar a Google el presente mes. ¿Sería conveniente comprar? Me parece que Amazon es una buena oportunidad de compra. Es una acción que en este momento, que de más de casi un año y medio está golpeada. De hecho, la última entrega de resultados fue bastante buena. La acción subió, pero estalló lo de Ucrania y por eso el mercado cayó y por eso también ha caído. Pero fundamentalmente es una acción que sí, que está a buen precio para comprar y sí la recomendaría. ¿Cómo sería para el caso de las criptomonedas? Bien, las criptomonedas son diferentes, ¿sabes? Yo, y de repente no soy muy popular por decir esto. Bueno, no de repente, sé que no soy muy popular por decir esto, porque a mucha gente no le gusta, ¿no? Yo entiendo que es muy difícil analizar todavía las criptomonedas desde el punto de vista del trading, ¿sí? Porque son instrumentos que recién se están acoplando en los mercados, que son jóvenes, son instrumentos jóvenes, que todavía no sabemos
su comportamiento. Por ejemplo, el año pasado el Bitcoin no tenía ninguna correlación con la bolsa, pero en estos últimos meses, por ejemplo, Bitcoin se ha correlacionado con la bolsa. Y cuando la bolsa cae, Bitcoin también cae. Y cuando la bolsa sube, Bitcoin también sube, ¿no? Entonces, es un instrumento que todavía está siendo muy difícil de descifrar, ¿ok? Y que muchos de los paradigmas que uno pueda tener en el análisis técnico, en el trading, no son tan aplicables en las criptomonedas por ese motivo, ¿no? Yo creo que tiene que pasar un poco más de tiempo, que Bitcoin se asiente más, ¿no? Para conocer mejor la estructura gráfica de ese instrumento, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, hay que entender también de que mucho depende de eh, qué tan tangible es lo que tú estás comprando, lo que estás vendiendo, ¿no? Yo puedo en este momento comprar oro y probablemente genere alguna ganancia si es que el oro sigue subiendo producto de lo que está pasando. Pero el oro es un activo que es como protección contra la inflación, es un activo que no me va a generar dividendos, no me va a generar intereses, no me va a generar nada. Simplemente subirá su valor porque al mercado, pues un tema de oferta y demanda subirá. Una divisa puede subir o puede bajar porque es muy cíclica. Acá está la gráfica, ¿no? Un par de divisas, ¿no? Son muy cíclicas y van cambiando de acuerdo a cómo van cambiando las políticas monetarias de cada país. O sea, habrá momentos en los que el dólar suba y habrá momentos en los que el dólar caiga. Por ejemplo, ahora estamos en un entorno en el cual es más probable que el dólar suba. Y como es más probable que el dólar suba, lo más probable es que el euro dólar pueda caer. ¿Ok? Ya. Pero, por ejemplo, una acción es diferente. La acción de una empresa es algo, sí, es algo muy tangible. Porque la empresa produce un bien o un servicio que genera dinero. Y al finalizar el año, la empresa recoge esos beneficios y en muchas ocasiones los reparte a sus accionistas a través de los dividendos. Es tangible, está ganando dinero. Tú vas a recibir dividendos, ¿no? Comprar un par de divisas o comprar petróleo no te va a generar nada de eso, ¿no? Entonces, mm, hay que conocer bien la estructura del instrumento que estamos negociando, ¿no? Porque las mismas estrategias que pueden funcionar en divisas no van a funcionar en acciones, ¿no? Y viceversa. Eh, ¿Se toma en cuenta las mechas para las ventanas? No. O solo es cuando hay espacios totalmente vacíos. Sí, tiene que haber espacios totalmente vacíos. Porque si hay una mecha que lo está cerrando, entonces no es vacío, ¿no? Voy a poner un ejemplo. A ver. Vamos a ver si encuentro un ejemplo fácil para entender eso. A ver. Ya, por ejemplo, acá hay un buen ejemplo, miren. Miren, un día el precio cerró aquí y al día siguiente abrió aquí. Eso es un gap. Eso es un gap. Pero ese día el precio llegó a un momento que subió hasta acá. Fíjense, porque deja la mecha arriba. Entonces está cerrando una buena parte del gap. Está cerrando una buena parte del gap, ¿no? ¿No? Ya no es un gap totalmente abierto, como este, por ejemplo, ¿no? Entonces, en conclusión, no tienen que pasar mechas. No tienen que pasar mechas. Tiene que ser un hueco totalmente vacío. ¿Ok?